ubica en el rango de 5,25 a 5,50, debido principalmente a que la inflación aún no se acerca al objetivo del 2%. Actualmente la misma se ubica en un 3,2%, mientras que la tasa de desempleo alcanzó un 3,9%. Ya para el 2024, este año se esperan 3 recortes de tasas para disminuirla en un total de 0,75 puntos porcentuales, con la primera ocurriendo recién en el mes de junio. Ya Noticias Nacionales acorde a datos del Viceministerio de Administración Financiera, al cierre del año 2023 el déficit de la caja fiscal, es decir, del sistema de jubilaciones y pensiones del sector público, alcanzan al tipo de cambio actual los 155,8 millones de dólares. En lo que va del año entre los meses de enero a febrero, el mismo se profundizó en unos 46 millones de dólares, con 5 de los 6 sectores presentando déficit. Y ya está con nosotros Luis Molinas, él es intendente de Inclusión Financiera y Finanzas Sostenibles del Banco Central del Paraguay. ¿Cómo estamos, Luis? ¿Qué tal? Bienvenido, gracias por estar. Hola, Princesa, hola, Horacio. Un placer para mí estar acá. Un saludo también a la amable audiencia y a la teleaudiencia que nos está mirando. Feliz de estar acá, feliz de estar compartiendo esta siesta lluviosa con ustedes. Así es. Iba a decir, te hicimos esperar, pero en realidad este es el primer bloque y cuando me dijiste, sí, yo me sumo a esto que están haciendo, obviamente yo muy feliz y íbamos a tener como una suerte de cambio de día, pero al final se dio, y decirle a la audiencia que esto va a ser un bloque mensual sobre inclusión financiera, hablando todo sobre el mundo de educación financiera, inclusión y todo obviamente lo que está vinculado a este espectro, ¿correcto? Sí, así mismo. O sea, la idea va a ser poder hablar un poco de las distintas patas que tiene inclusión financiera y finanzas sostenibles, ¿verdad? Ya hoy día. Eso es, vale quizás la pena aclarar que la parte de finanzas sostenibles es nueva, lleva como 3 meses en la intendencia, y una de las ideas justamente que tuvo el banco es centralizar un poco eso en un solo lugar, porque los esfuerzos de la parte sostenible, la parte verde, están un poco dispersos, ¿verdad?, en distintos lugares. Entonces la idea es a partir de ahora que se centre todo en la misma intendencia. Y aparte de eso, obviamente, como dijiste, vamos a hablar de bancarización, vamos a hablar de educación financiera, qué proyectos hay, vamos a hablar seguramente de regulación, números, ¿verdad?, de todo un poco, todo lo que involucre a inclusión. Luis, nosotros estuvimos haciendo una suerte de investigación antes de venir al programa sobre inclusión financiera en Paraguay, y los datos siguen llamando la atención pese al avance que se ha tenido de un tiempo a esta parte. Y este es un dato que imagino vos lo manejás al dedillo, del Global Findex del Banco Mundial, cuyo reporte del 2021 da cuenta que el 54% de los adultos mayores de 15 años de edad tenía una cuenta con una institución financiera o proveedor de dinero móvil, frente a un 49% que se registraba en el 2017. Y yo decía que va en aumento, va en crecimiento, sin embargo, sigue presentando un gran desafío para Paraguay, incluir a la gente, a la población, al sistema financiero regular, por denominarlo de alguna manera. Pero antes de ahondar en los temas y en los datos puntuales sobre inclusión financiera en Paraguay, Luis, me gustaría conceptualizar algunos términos para que la gente también pueda entender y dimensionar. Cuando hablamos de inclusión financiera, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, el debate, ¿verdad? Sí. Yo te voy a responder un poco desde el punto de vista de la intendencia. Nosotros no consideramos inclusión financiera el acceso, o sea, la posibilidad de hacer cash in y cash out. ¿Qué significa eso? Sí. Poder hacer giros, ¿verdad? Que yo pueda irme a una estación de servicio, ¿verdad?, entregar mi dinero para girarle al tractorista que está en Toropamba, y que él pueda irse a su vez al copetín, que es también corresponsal, y sacar su dinero. La famosa billetera. La famosa billetera. Eso para nosotros no es inclusión financiera. Exacto. Porque realmente uno no está utilizando ningún producto financiero como tal. Nosotros consideramos que la inclusión financiera empieza cuando cuando las personas empiezan a hacer uso de los productos financieros específicamente, ¿verdad? Entonces, por decirte, cuando uno utiliza una tarjeta de débito, no por lo mismo, ¿verdad?, no solamente para recibir su salario y después saca todo en efectivo y se maneja efectivo todo el mes. No, eso tampoco es inclusión. O sea, a partir del momento que yo uso los medios de pago que tengo a mi disposición dentro del sistema financiero, tarjeta de débito, QR, tarjeta de crédito, el uso la toma de créditos, ¿verdad?, el que yo pueda sacar un préstamo, que yo saque préstamos, eso es para nosotros inclusión. Entonces, todo lo que no esté dentro de ese conjunto es
está por fuera de nuestra definición. Horacio. Sí, Luis, si pudiésemos ya bajar esto a tierra un poco a lo que es la realidad del Paraguay, primero cómo viene abarcando, porque es cómo viene evolucionando, disculpa, estos últimos años, y también hay que ser consciente de una realidad que es la realidad de los pueblos urbanos más poblados, podemos decir, y otra es la realidad del interior, un poco cómo viene evolucionando la inclusión financiera para el país en todos esos aspectos, ¿no? La inclusión financiera está avanzando, ¿verdad? Pero hay dos problemas, ¿verdad? Uno es, por un lado, no avanza al ritmo al que nosotros nos gustaría. Obviamente nos gustaría incluir a la mayor cantidad de gente. Si es por nosotros, todo el mundo tendría una cuenta bancaria, todo el mundo utilizaría algún producto financiero. Pero más allá de eso, tenemos el problema, bueno, por un lado de alcance, ¿verdad? Nosotros creemos que la frontera o la nueva frontera de la inclusión financiera está justamente en las poblaciones que están al margen del sistema financiero. Obviamente una parte importante de esa población es la población que está en el interior, que está en el campo, pero tampoco es necesariamente así, ¿verdad? O sea, mucha gente que está también en pueblos urbanos no accede o sea, no puede tener una cuenta, no puede sacar un crédito, no tiene una cuenta en un banco, una financiera, una cooperativa. Entonces, nosotros lo que queremos hacer, y estamos tomando iniciativas para eso, y supongo que en algún momento lo discutiremos, ¿verdad?, estas iniciativas, para llegar a eso. La idea es incluir a estas personas. El otro problema que nosotros tenemos es un problema de datos, problema de información. Porque hay que tener en cuenta que el Banco Central le supervisa a bancos y financieras y teóricamente a las casas de crédito, pero no le supervisa a las cooperativas. Sí, y está el INCOP, ¿verdad? Al INCOP, exacto. Sí. O sea, está el INCOP, que es el que se encarga de eso. Correcto. Entonces nosotros tenemos siempre una visión parcial del sistema. Entonces tenemos una visión muy acabada de lo que nosotros manejamos, porque manejamos mucha información y información bastante depurada, que estamos tratando todo el tiempo de mejorar, pero al mismo tiempo no manejamos el mundo de las cooperativas. Y eso hace que nuestra estimación de la bancarización sea, de la inclusión financiera, mejor dicho, esté sesgada por esa falta de información. Dicho eso, sí es interesante ver que hay hay los productos que están apareciendo y que se están utilizando de manera más frecuente, son los productos que nosotros queremos promocionar, en el sentido, queremos que se promuevan, ¿verdad? En el sentido de que son los productos digitales, son los productos de fácil acceso, el poder abrir una cuenta básica de ahorro, una cuenta bajo riesgo. Nosotros vemos que hacia ahí está caminando gran parte de la banca, gran parte del sistema financiero. Y nosotros creemos que ese es el futuro, ¿verdad? Porque para los que no están viendo, estoy agarrando mi celular, ¿verdad? Este es el futuro. O sea, lo que nosotros creemos es, sobre todo, ¿verdad?, en el interior, lo que uno va a necesitar va a ser una buena conexión a internet y tener un smartphone que obviamente no hace falta que sea generación 280, ¿verdad? Hace falta que sea suficientemente bueno como para poder soportar una red de conexión básica 3G y hacia ahí va a ir la inclusión. ¿Qué datos procesa tu departamento puntualmente cuando hablamos de inclusión financiera y qué revelan estos datos por sobre todo? Nosotros procesamos todos los datos que podemos sacarle a la central. Tenemos entonces datos de cuántas cuentas hay en el sistema, cuántas operaciones hay de EMPES. Tenemos separados la cantidad de créditos. Tenemos también separado esto por género, cuántas mujeres toman crédito, cuántos hombres, cuántas mujeres y hombres tienen cuentas en el sistema y así, ¿verdad? Y ahora lo que queremos hacer es empezar a incluir en nuestro informe de inclusión financiera no ya solo el número de cuentas que hay en el sistema o el número de créditos, sino el número de personas, o sea, de clientes únicos que tienen cuentas. Nosotros hace un tiempo que empezamos a procesar esa información y queríamos estar seguros de que nuestros números tenían sentido. Entonces, una vez que nos dimos cuenta de que sí, y que efectivamente había una coherencia en lo que estábamos haciendo, empezamos a sacar los números. Entonces,
Por ejemplo, a diciembre de 2023, que es el número que tenemos bien cerrado, tenemos un poco más de 3 millones de personas, 3.100.000 personas únicas que tienen cuentas en el sistema. Ahora, hablando de problemas de información, nosotros no sabemos exactamente cuál es la población adulta del Paraguay. Porque el censo del año pasado... Sí, sufrió una modificación bastante importante. Claro, o sea, una revisión a la baja durísima. Sí. Se esperaba estar cerca de los 8 millones de habitantes. Sale el censo y dice que somos 6.200.000. Falta 1.800.000 personas. Claro. Entonces, nosotros todavía hacemos otros cálculos basados en las proyecciones del censo anterior del INE, del Instituto Nacional de Estadística. Y el problema con eso, obviamente, es que como no está actualizado todavía, nosotros tenemos una versión medio distorsionada de los hechos. Pero lo que sí podemos decir es que, bueno, tener 3.100.000 personas con una cuenta, con por lo menos una cuenta en el sistema, es algo excelente. Pero lo importante también es tener en cuenta que de ese número, la mitad, un poquito menos, son cuentas básicas de ahorro. ¿Qué se entiende como cuentas básicas de ahorro? Las cuentas básicas de ahorro son unas cuentas que tienen una serie de beneficios muy específicos, ¿verdad? O sea, la idea es que sea una primera herramienta para empezar a incluir personas. Lo primero de todo es que es muy fácil la obtención. Yo solamente tengo que dar mi nombre y mi cédula. Y una verificación que suele ser la foto de la persona sosteniendo la cédula, ¿verdad? Que muchas entidades bancarias y financieras están, de hecho, usando esa política sí. Con el objetivo justamente de generar esta... La política sí, las cuentas básicas no tanto, ¿verdad? Creo que son 8 entidades las que ofrecen cuentas básicas. Justamente ahora el banco lo que hizo fue cambiar la regulación de las cuentas. Todavía no es oficial, ¿verdad? Pero ya está por salir Gracias por la medio primicia. Sí, ya está por salir la resolución. Entonces, eso va a permitir que las cuentas básicas de ahorro tengan préstamos aprobados, por ejemplo, y que cualquier servicio financiero pueda estar vinculado a esa cuenta. O sea, la idea es que efectivamente la gente empiece a usar. Porque, y voy a volver a lo que iba a contarles, nosotros tenemos 1.600.000 cuentas básicas en el sistema, 1.650.000, pero de esas, 500.000 son cuentas que tienen saldo cero hace más de 12 meses. No se están usando. Entonces hay que restarle, ¿verdad? Claro. O sea, hay 500.000 personas, mejor dicho, que tienen cuentas con saldo cero. Tenés 1.100.000 personas que en teoría están activando financieramente, ¿o no? No, es peor todavía. Porque a su vez tenés 980.000 cuentas que tienen un saldo entre un guaraní y dos jornales estáticas, ¿verdad? Así que no tienen movimiento. Entonces, en una evaluación honesta, de verdad, de estos números, nos diría que en realidad personas incluidas propiamente dichas, ¿verdad?, dentro del sistema bancario supervisado, y son 1.600.000 personas. Son, o sea, las 1 millón que restan más 150.000 que efectivamente activan sus cuentas. Entonces, dada esta realidad, es que nosotros desde la Intendencia impulsamos un proyecto justamente para ampliar los servicios que estén vinculados con las cuentas básicas de ahorro, porque creemos que eso va a hacer que los bancos y las financieras que estén más interesados en ofrecer el producto, porque hoy día realmente, o sea, la banca es un negocio, ¿verdad? Entonces, ¿qué beneficio les reporta a ellos ofrecer una cuenta en la que no se puede cobrar un mínimo por el mantenimiento de la cuenta? No hay que tener un promedio. Se pueden hacer 3 retiros gratis en cajeros. Se puede revisar hasta 3 veces el saldo de manera gratuita. O sea, son un montón de beneficios que son geniales para el usuario, claro, pero que no le reportan nada a la institución. Entonces, desde el momento en que yo puedo empezar a cobrar por un préstamo preaprobado, por ejemplo, y decir, qué sé yo, a alguien le faltan 200.000 guaraníes a fin de mes porque no llega, ¿verdad?, porque tuvo un gasto inesperado. Esos 200.000 guaraníes ahora la persona va a poder efectivamente obtener a través de su cuenta básica de ahorro, y el banco le va a poder cobrar intereses por eso. Entonces, ahí sí se crea un interés de ambas partes. Aparte que obviamente al poder tener una tarjeta de crédito asociada, por ejemplo, una persona que esté en algún polo urbano va a poder tener acceso a todos los beneficios de los descuentos que te ofrezca la tarjeta, o sea, el emisor de turno, ¿verdad? Claro, es una ventana para el
banco o la financiera de ofrecer otros productos, pero también tiene que tener ese proceso de evangelización o de alguna manera llegar a la información a los clientes que tienen esas alternativas, Luis, que creo que es una de las patas principales que se tiene que trabajar aún y que ustedes están, de hecho, dentro del departamento haciendo. La principal. Sí. O sea, si bien obviamente inclusión es el hecho en sí de que las personas estén dentro del sistema, la pregunta clave es cómo le ayudas a la gente a que ingrese. Entonces, la manera de ayudar es obviamente educar financieramente. Y esto tiene muchas implicancias porque, entre otras cosas, significa que a la gente hay que hablarle de manera que entienda. Totalmente. Y nosotros los economistas, por lo general, tenemos un grave problema de comunicación porque le hablamos a la gente como si la gente entendiera todo lo que queremos decir. Correcto. Y ese no es el caso, ¿verdad? Como... Te cuento que este programa trata de romper esa... No, me encanta, ¿verdad? Sí. Pero a mí me pasa lo mismo cuando le escucho a los abogados que dicen por interpósita persona, ese tipo de cosas. ¿Qué significa eso? O sea, yo no tengo un larujo a mano todo el tiempo, ¿verdad? Y lo mismo que los médicos, ¿verdad? Que, o sea, hablan en su idioma, yo le entiendo que hagan eso, pero el resto de los cristianos, ¿verdad? No entendemos lo que están diciendo. Entonces, nosotros tenemos que empezar a hacer un mejor trabajo en el tema de comunicación. Y algo que yo siempre digo, cada vez que tengo la oportunidad de hablar de ese tema es, hay que acordarse del país en el que vivimos. Nosotros vivimos en un país en el cual 33% de la población habla exclusivamente guaraní y el siguiente tercio supuestamente es bilingüe, pero yo estoy dispuesto a apostar plata a que es gente que se siente mucho más cómoda hablando guaraní de lo que se siente hablando castellano. Los que hablamos solamente castellano o los que hablamos mal guaraní somos la clara minoría. Entonces, si nosotros queremos, o sea, si la gente que está educada tiene problemas para entender un contrato único para abrir una cuenta o para sacar un crédito, imagínense lo que va a ser la persona que trabaja en el interior y que hablan guaraní. O sea, vos le estás hablando a esa gente en un idioma extranjero para ellos, porque su idioma nativo es el guaraní. Yo siempre hago esta comparación. Generalmente cuando viene, no sé, un gringo, un alemán, un francés, y nos habla en castellano, y ahora así medio serrucha el castellano, y le dice, che, qué bien que habla castellano. Bien por el esfuerzo. Pero viene alguien del interior y nos habla en castellano, y nosotros lo primero que hacemos es despreciar su castellano. No sabe ni hablar castellano de tipo. Y automáticamente pensamos que esa persona es ignorante. No. Lo que hay que cambiar es ese chip y acordarse de que los ignorantes somos nosotros, ¿verdad? Que no hablamos el idioma que se habla realmente en este país. Entonces, volviendo al tema de educación financiera, hay que explicarle a la gente en un idioma que entienda los conceptos. Cómo se abre una cuenta, para qué sirve una tarjeta de débito, cómo se paga un QR, cómo se utiliza una tarjeta de crédito, cuáles son los beneficios de sacar un crédito, por qué me conviene ir a sacar un crédito de una cooperativa, de una financiera, de un banco, antes que ir a sacar el usurero del barrio. O sea, que sí, que no importa la cuota, sino la tasa. Claro, o sea, los perros... El cálculo más rápido. Claro, exactamente. O sea, si vos me decís, te presto 100.000 a las 7 de la mañana y tráeme 200.000 a las 7 de la noche, y a mí me sirve ese 100.000 porque yo voy a ganar 150.000 ese día. Entonces, fantástico, ¿verdad? Yo te devuelvo tus 100.000, te doy el 100.000 que es 100% de tasa de interés y gané 50.000 para mí. Entonces los perros lo único que hacen es calcular. La cuota me calza en mi presupuesto, me calza. Listo. Chao. Nadie está pensando si es 35, 50, 100%. Totalmente. Entonces es eso. Y sacarle el miedo también a la gente a acercarse a la financiera de los bancos. Yo escuché de gente teóricamente educada, que se fue a la universidad, ¿verdad? Y me dicen, no. Yo no quería meter mi plata en el banco porque, no sé, desconfío. Y ahí entra el concepto. ¿Qué? Y ahí entra también otro tema de desconocimiento en materia de inflación, ¿verdad? Que va perdiendo valor si es que no vas o no incluís dentro del sistema que te permite de alguna manera tener o no perder, ¿vale? El juego de palabras, el poder adquisitivo de tu dinero, además. O sea, hay mucho para hacer, Luis. Vos sabés que yo creo que el concepto de inflación debe ser uno de los conceptos más malinterpretados del país. Porque la gente te dice... O yo pipa y te llegué la tomate, ¿verdad? Y el Banco Central dice que no hubo inflación este mes. Y las dos cosas pueden ser ciertas. Sí. ¿Verdad? O sea, puede ser cierto que haya subido el tomate y puede ser cierto que haya habido en promedio 0% de inflación, ¿verdad? O sea, hay que acordarse de que el IPC, que es el que mide la inflación, ¿verdad? El índice de precio del consumidor,
lo que hace es le pone un peso, una ponderación del término, entre comillas, pero no entiendo eso. Le pone un peso a cada componente. De los 400 componentes, de 400 ítems que hay en el IPC, cada ítem tiene un peso específico. Entonces, por ejemplo, alimentación tiene un peso mucho más importante que helicópteros, ¿verdad? Entonces, si aumenta 200% el precio de los helicópteros en Paraguay, a nadie le importa y no va a mover en nada realmente el IPC, ¿verdad? O sea, la inflación no va a depender de eso, pero sí va a cambiar si es que aumenta frutas, aumenta verduras, aumenta combustible. Todas esas cosas sí, porque tienen mucho más peso. Entonces, siempre hay que hacer un análisis más fino, ¿verdad? Porque uno de repente escucha que la gente se queja del IPC, donde lo que el Banco Central se va a hacer... Recabar su información. Sí, exacto, ¿verdad? Y es difícil explicarle a la gente que se van a miles, pero miles literalmente, no de manera figurativa, de lugares a obtener información, ¿verdad? Que esto es un proceso que hace todos los días y... realmente es un número creíble, pero hay que entender lo que es. Claro. O sea, yo no estoy diciendo a vos que por eso que tu realidad no es cierta, ¿verdad? Que vos que tenés que irte a comprar fruta, verdura, arroz, fideo, y eso subió, no sea cierto. O sea, tu realidad no sea cierta. Entonces, a esa gente, o sea, lo que hay que explicarle es, por un lado, lo que significa, ¿verdad? El IPC, lo que te está diciendo, que es una medida de los precios de todo lo que hay en el mercado, de todos los bienes económicos, y a la par hay que explicarle por qué le conviene a una persona, por ejemplo, invertir su dinero en un certificado de depósito, en un CDA, lo que sea. O cualquier instrumento financiero cualquier instrumento financiero que exista, ¿verdad? O sea, es entender que si en un año la inflación fue de diciembre a diciembre 10%. Entonces yo soy 10% más pobre a fin de ese año. O sea, y guardé mi dinero también debajo del colchón, ¿verdad? Exacto. O sea, si yo lo único que hice fue cobrando mi platita, fui metiendo mi platita en el ropero, ¿verdad? A fin de año esa plata que yo guardé vale 10% menos a comienzo de año. Entonces, la regla básica, la regla sencilla es siempre tratar de ganar la inflación con la tasa de interés que uno recibe si es que invierte. Entonces, por eso es importante también tener en mente ese número del IPC. Porque entonces, si la inflación es 5% anual, interanual, y yo puedo meter mi plata en un producto que me rinde 6%, estoy ganando 1%, ¿verdad? Que poquito, pero estoy ganando la inflación, claro, que es lo importante. Mantengo mi riqueza, ¿verdad? Entonces, esa idea es un poco clave de entender. Luis, te quedas unos minutos más. En breve ya, lamentablemente, tenemos que cerrar el programa, pero muy interesante porque hay muchas aristas que abordar, sí, justamente cuando hablamos de todo lo que es inclusión financiera, educación financiera y, obviamente, como decía, todo lo vinculado al tema. Pero tenemos que compartir la cifra, así que, José, más adelante. MF Economía e Inversiones se presenta la cifra económica del día. Aproximadamente 7.400.000 son las cuentas de depósito existentes en el país al mes de enero de 2024, donde las cuentas de ahorro a la vista componen el 57% del total, las cuentas básicas un 27% y las cuentas corrientes un 14%, acorde a información del Banco Central del Paraguay. Hablando de... Sí, esto fue especialmente preparado, Luis. Y me gustaría reflexionar sobre estos datos porque ya hacías la aclaración de que muchas están activas y otras, en realidad, más están inactivas que activas. Pero cuando hablamos de este tipo de cuentas y hacemos un ranking, ahí justamente Horacio compartía que la de a la vista es la que tiene el mayor volumen o proporción dentro de la torta y le siguen las demás. En ese sentido, Luis, y si hacemos una suerte de discriminación por género, ¿hay una diferencia, hay una brecha todavía entre hombres y mujeres o en Paraguay no se ve tanto todavía? No, existe. Pero hay que tener en cuenta, a ver, realmente, o sea, es un tema que ocupa muchas aristas, pero lo primero que tener en cuenta es que sí hay brechas, pero donde yo creo que, o sea, mirar las cuentas está bien, sí, obviamente. Pero yo creo que el foco más interesante es créditos. Los tipos de créditos y la discriminación que hay por género. Y lo que uno ve es que en determinados tipos de créditos el sesgo es masculino,
pero sin embargo, el otro es femenino, ¿verdad? Cuando hablamos de tipos de crédito, para que la gente entienda y sepa de cuánto y de cuál estamos hablando. Claro, o sea, hay qué sé yo, créditos de consumo, ¿verdad? Así básicos, hay créditos hipotecarios, hay tipos de créditos hablando mal y pronto, distintas razones por las cuales yo puedo sacar plata del banco, ¿verdad? Entonces, claro. Con tasas diferenciadas también, con ¿verdad? tasas diferenciadas también. Claro. Entonces, de acuerdo al destino que yo le voy a dar a la plata que me da el banco, se clasifica el tipo de crédito. Entonces, lo que uno ve, por ejemplo, en Paraguay, pero esto no es solamente en Paraguay, es que las mujeres son mejores pagadoras. En promedio. Hay ¿verdad? estudios internacionales, de hecho, que Sí, totalmente. Por eso digo que no solamente acá, sino en general. Pero por otro lado, por ejemplo, las mujeres tienen el problema de repente de que por sí mismas no van a tomar créditos porque el negocio que tienen está a nombre del marido. Entonces el RUC ya se sacó a nombre del marido y por más que ella sea la que está atendiendo ahí, está haciendo todo, administrando, en realidad el marido es el que se tiene que ir porque él que tiene RUC y ese tipo de cosas pasan, ¿verdad? Entonces, la manera un poco de atender la brecha de género vuelve a lo mismo que estábamos hablando anteriormente, ¿verdad? Es de vuelta a una cuestión de educación. Y explicarle, ¿verdad? A las mujeres emprendedoras, que hay muchísimas, por qué tener su independencia, por qué tener RUC, por qué les conviene sacar un crédito y explicarles también que existen productos en el sistema que le pueden ayudar. Por ejemplo, existe el Fogamo, ¿verdad? de la AFP. Y el Fogamo es un producto que todavía no explotó, justamente porque todavía no se encontraron, ¿verdad?, oferentes y demandantes. O sea, están ahí los fondos, pero las mujeres no saben que se pueden ir a aprovechar esos fondos para tener créditos a mejores tasas, no saben cuáles son los requisitos. Y como eso no pasa, entonces los bancos tampoco encuentran una motivación para ofrecer los créditos. Entonces está esa descompaginación de los incentivos. Nos quedan aproximadamente 3 minutos, Horacio. Adelante, pues yo tengo una batería de preguntas y están llegando mensajes muy interesantes también para Luis, pero adelante. Sí, bueno, antes de dejarte la última pregunta, Prince, porque también no quiero desaprovechar lo que vos tenés. Mencionabas vos, Luis, un poco de las medidas que van a ir tomando, que bueno, si bien podemos explorar esto mucho más en otra ocasión, ya que te vamos a tener acá todos los meses, pero ¿cuáles son algunas de las medidas que justamente están impulsando ustedes para poder hacer este proceso, como lo llamaba Prince, de evangelización también de lo que es la inclusión? ¿Qué medidas son las que se están tomando actualmente? Bueno, aparte del cambio de regulación de las cuentas básicas que les conté, tenemos también una mesa, la famosa mesa interinstitucional, ¿verdad? Pero es un grupo de trabajo con el MIC, MITIC, BNF, SEPRELAB y nosotros, en la que también estamos trabajando en inclusión financiera y formalización de MIPYMES, ¿verdad? Porque la nueva regulación de las cuentas básicas, nosotros creemos que le va a ayudar a muchas unipersonales. De las 360.000 empresas que están registradas en la EXET, hoy día de NIT, 280.000 son unipersonales, imagínense, ¿verdad? Pero volviendo al tema de la iniciativa, o sea, estamos trabajando con ellos. Aparte de eso, ya empezamos a ir al interior a hacer charlas, ¿verdad? Y la idea es ir todo lo posible, trabajar con el crédito agrícola de habilitación, trabajar con el MEF, trabajar con estos centros de apoyo al emprendedor. Y nosotros también queremos trabajar en material audiovisual, porque el impacto que nosotros podamos tener yendo físicamente siempre va a ser mucho más limitado que el que pueda tener algo que uno pueda ver en su celular o algo que uno pueda ver en la televisión. Entonces queremos trabajar también sobre eso en alianza con el sector privado. También tenemos una mesa de trabajo con el sector privado en el que estamos trabajando en proyectos, ¿verdad? Varios, para justamente buscar cómo crear espacios de inclusión financiera. Y eso, ¿verdad? Aparte de trabajar muy de cerca con AFI, ¿verdad? Que es la Alianza para la Inclusión Financiera, que es una organización internacional que está buscando justamente convertirse en una organización intergubernamental. Luis, para cerrar la entrevista, si tuvieras que decirle a esa persona que todavía no está bancarizada, ¿cuáles son los beneficios que tendría o obtendría estar justamente en el sistema financiero? ¿Cuáles serían al menos 3 puntos? Primero que nada, la reducción del riesgo.
El tener el dinero en una tarjeta de débito una cuenta en un banco hace que uno no corra el riesgo de que le saquen todo su dinero en un robo, ¿verdad? En el micro, en la calle, te bajen de tu moto, te asalten en tu auto. Ese riesgo desaparece, ¿verdad? Porque en el peor de los casos, si te robaron tu tarjeta de débito, vos llamás a tu oficial de cuenta y le decís, hey, me robaron y se cancela. Claro. Chau, se acabó el riesgo. Además, el simple hecho de tener un PIN ya hace que sea más difícil que te saquen tu dinero, ¿verdad? Entonces, estás mucho más seguro. Segundo, si vos sos un emprendedor, si sos una persona que quiere empezar su negocio, el banco sí o sí te va a ofrecer, o sea, el banco, la financiera o la cooperativa, ¿verdad? Te va a ofrecer una menor tasa de interés que el usurero de turno. Entonces, es cuestión de tomarse el tiempo de hacer ese cálculo, ¿verdad? Cuánta es la tasa de interés, porque es importante saber. Y, obviamente, para el consumidor de vuelta, tener una tarjeta de crédito, descuentos. O sea, uno puede tener descuentos para cargar combustible, puede tener descuentos en la compra del súper. Reintegros también, una Reintegros sí. también, claro, exactamente. Entonces, ese tipo de... tres beneficios así rapiditos, yo creo que son razones más que suficientes para acercarse al sistema financiero. Luis, te comparto uno de los mensajes que nos llegaron. Comencé con cuenta básica tipo 1, después pasé a tipo 2 Sí. y ya pasé a tipo clásica en un banco. En otro banco ya tengo una cuenta clásica y tarjeta de crédito y otro banco una básica y tarjeta de crédito. Y uso todos usando beneficios, me manejo con las apps y tarjeta. Dice, soy chofer. Nomás dice el señor, pero en realidad sos chofer, y tengo RUC, me bancaricé hace unos años, saqué mi RUC y aprovecho las herramientas financieras. Felicidades. Uno de los testimonios de tantos, ¿verdad? Me parece que siempre excelente. es importante compartir. Le vamos despidiendo a Luis, Horacio. Le vamos despidiendo, bueno, ya te agradecemos por estar el día de hoy por acá. Realmente para nosotros es un placer de hablar esto que también nos apasiona, también nos interesa y creemos que es algo sumamente importante y nada, gracias por estar hoy el día acá. Gracias a ustedes por el espacio. Estuvimos con Luis Molinas, intendente de Inclusión Financiera y Finanzas Sostenibles del Banco Central del Paraguay, hablándonos sobre los desafíos de la inclusión financiera en Paraguay. En realidad, y tratamos de hacer una suerte de varios términos y conceptos justamente para adentrar el tema. Y acá nos vamos metiendo y ya el mes que viene avanzamos con lo mismo. Totalmente. Incluso esto de que decías finanzas sostenibles también va a ser una arista que vamos a tocar con Luis. Luis, que tengas un excelente jueves. Igualmente. Nosotros nos vamos despidiendo. Nos vamos despidiendo, Prince. Bueno, recordamos a la audiencia, como siempre, que nos pueden escuchar y ver. Estamos en Spotify, en YouTube, bajo el nombre Economía 1000. Y bueno, también este mismo episodio se va a repetir a las 19:30 por la 1000 AM. ¿Mañana qué tenemos, Horacio? Mañana vamos a estar hablando, no voy a decir Prince, porque ahí la Vamos gente ya va a empezar que ya leí ahora, porque ayer no sabía. Y bueno. Bueno, nos vamos despidiendo. Que tengan un excelente jueves. Fueron 30 minutos sin cortes de Economía a 1000. Un programa de MF Economía e Inversiones. Economía a 1000 fue presentado por Familiar Casa de Bolsa. Invertí con confianza con el respaldo de Banco Familiar. Bangor S.A. En nuestro campo sabemos de qué hablamos. Seguinos en las redes, en Facebook bangor.py, también en Instagram.